¿A quién le damos la bienvenida, Cintia? Buenos días. Esta es una entrevista para hablar de sus propuestas, de sus proyectos a nivel de la candidatura para la alcaldía de la ciudad de Guayaquil. Pero los acontecimientos que hoy asistimos los ecuatorianos respecto al hermano pueblo de Venezuela hacen que tomemos un criterio respecto a la visión que usted tiene respecto a la situación que vive Venezuela. Se habla de un Estado fallido y de una ciudadanía que pugna por reivindicar derechos y valores democráticos en una sociedad que ha sido sometida a la persecución, a la extorsión, a las consumaciones de poderes y que no ha dado libertad a la ciudadanía. ¿Qué opina usted sobre esta situación? Buenos días, Stalin, Juan Javier, don Javier. Un abrazo para todos los que nos están escuchando a través de Radio Centro. Lo que sucedió el día de ayer son los inicios de libertad de un pueblo que ha venido sufriendo en vida, que ha puesto en sus calles almas, es decir, que han ido perdiendo hermanos venezolanos en una guerra que todavía no termina, porque si tú ves las imágenes a través de la televisión, la guerra en Venezuela continúa, continúa con una salida ya, hay una luz al final del túnel. Varios países, entre esos el nuestro, Ecuador, ha dicho que apoya al nuevo presidente interino para Venezuela, a las madres venezolanas, a todas aquellas que perdieron sus hijos cruelmente, porque las imágenes que vimos el mundo entero de muertes de los jóvenes que los llevaban en motos, muchachitas que recién iban a entrar a la universidad, quiero decirles de todo corazón, las que me escuchen, que sus hijos, sus hijas no están muertas, que viven en las calles de Venezuela libre. Y ojalá que mi pueblo querido, mi pueblo de Venezuela, yo estuve allá, yo he visto a mis hermanos aquí venezolanos en esta ciudad, en Guayaquil y en Ecuador entero, hermanos que han venido huyendo de la tragedia, del hambre, de la muerte en Venezuela, que se unan todos en oración, que se unan todos en fuerza. Las cosas se las ganan en las calles, sí, se las ganan peleando, sí, y que no se rindan jamás, ya tienen una luz, corran hacia ella. A tiempo el Ecuador detuvo esta corriente del socialismo del siglo XXI con el gobierno anterior, que se decía en su diagnóstico que nos llevaría a vivir una situación como Venezuela. A tiempo. A tiempo. A tiempo la detuvo. A tiempo de convertirnos, como lo hemos advertido y lo advertimos por años, en un país lleno de hambre, de miseria, de corrupción, como lamentablemente convirtieron a Venezuela. Aquí que se empezó, claro que se empezó. Los temas de corrupción son casi como una olla de canguil que saltan todos los días, pero que pudimos decirle basta y que paramos después de una década y que el gobierno actual, por lo menos al parecer, y con esta señal de que no apoya al presidente Maduro, nos está diciendo que ese no es el camino que vamos a seguir. Guayaquil, el Ecuador entero despertó y el Ecuador entero no permitirá que nos pase lo que lamentablemente les pasó a nuestros hermanos venezolanos. Cintia, buenos días. La ciudadanía entera está muy preocupada por la seguridad. Las redes sociales nos traen casos alarmantes de robos, asaltos a cualquier hora, estas bandas que andan en motocicleta, que hasta paran el tráfico, etcétera, a cualquier día y en cualquier lugar. ¿Cómo piensas de llegar a la alcaldía a combatir esto de la inseguridad? Como sabe el país entero, para combatir a la delincuencia no se necesita solo a una ciudad, se necesita al país entero. Que yo voy a hacer lo que me corresponde como alcaldesa, absolutamente. Luché para que los delincuentes permanezcan en la cárcel por años desde la Asamblea Nacional y que las víctimas puedan estar libres. Logré que se apruebe la detención en firme para que no salgan luego de un año sin sentencia. El gobierno anterior la echó por los pisos, la derogó, la detención en firme. Ahora el resultado de las leyes permisivas que abrazan, le tiran alfombra roja y respetan a la delincuencia y abandonan a la víctima, ha dado como resultado hechos que son un símbolo de lo que está sucediendo en nuestro país respecto a la delincuencia, Juan Javier. El caso de Marta, el caso de Diana. Aquí tenemos que ir, señores, a una consulta popular. No podemos permitir que la Asamblea Nacional y su grupo de legisladores pasen rascándose la barriga y discutiendo cosas que solo les interesa a ellos. Ha pasado un año desde que presentamos el proyecto para que quien mata, quien secuestra, quien viola y quien roba
no salga con medidas sustitutivas a la prisión preventiva a la libertad. Discutiendo en la Asamblea el nuevo COIP. El nuevo COIP, y entre esos esas reformas, después de un año, pero yo no le veo buen resultado hasta ahora. Vamos a una consulta popular, Juan Javier, una consulta Stalin que se llame Marta y Diana. Vamos a una consulta popular, que regrese la detención en firme, que se acaben las medidas alternativas a la libertad, que persona que haya delinquido permanezca en prisión hasta oír su sentencia. Aquí la ciudad hay que evaluar qué derecho humano tienes que escoger ante una situación crítica de violencia que estamos viviendo. El derecho humano de un delincuente, que sí los tienen, pero ante la disyuntiva, ejemplo, el caso de Diana, del derecho humano de un hombre armado, grande y fuerte versus una mujer pequeña, embarazada y frágil, ¿cuál derecho humano había que respetar? Evidentemente el de Diana. Aquí las cosas tienen que ser tomadas de manera radical. En ese momento, sí, un tiro hubiera salvado la vida de Diana, pero de aquí en adelante, Juan Javier, tu pregunta, como alcaldesa de esta ciudad, yo no voy a esperar a que las cosas vengan como caídas del cielo. Aquí yo voy a pelear para que mi ciudad esté segura. Voy a pelear para que los delincuentes estén en la cárcel. Voy a poner todo el contingente de la alcaldía de Guayaquil y más. ¿Por qué más? Porque tendremos cámaras, no solamente con reconocimiento facial, porque los delincuentes se ponen gorra, gafas y se tapan la cara. Tendremos cámaras también que reconozcan los movimientos, el caminar del delincuente para que sea atrapado de manera inmediata. Pondremos cámaras afuera de los colegios y escuelas de Guayaquil para evitar que los que les venden drogas a nuestros hijos o los que intenten secuestrarlos lleguen a cometer su crimen. Y además de eso, siguiendo ejemplos que han dado resultado a nivel internacional. No solamente es la cámara, en la cámara hay megáfonos y en el mismo poste de la cámara botón de auxilio. ¿El megáfono para qué es? Estamos siendo vigilados de la Corporación de Seguridad Ciudadana. Tú ves que un tipo se acerca a un carro con intención de asaltar y por el megáfono desde la corporación le dicen: señor, el de camisa roja, alto. Todo esto es prevención, a proteger nuestra ciudad. Vamos a plantear en la consulta que no es necesario una consulta para eso, pero como no se lo hace, va a ser necesario la derogatoria de la tabla de consumo. Ya lo presentamos ya mismo 2 años, pues sí, no, y tampoco la tratan. Tampoco la tratan. Tampoco la tratan. Eso debe estar, coincido contigo, eso debe estar dentro de la consulta popular. Una consulta que se llame Marta y Diana, por Marta y por Diana. Deroguemos las leyes que abrazan al delincuente y dejan en la indefensión a las víctimas. ¿Crees, Cintia, que una salida inmediata a esta problema de la inseguridad que vive el país es que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar las calles? Ahora, el presidente de la República es el único que puede decidir si eso debe hacerse. Que si yo lo hubiera decidido, ayer lo hubiera decidido. Ya lo hubiera decidido. Hace tiempo lo hubiera decidido. ¿Consideras que se debe permitir el porte de armas después de un examen riguroso del que al que se pide primero ese previo certificado? Mira, antes había permiso para portar armas después de una serie de estudios rigurosos, incluyendo psicológicos y de la visión. Correcto. ¿Qué vino después? Esto fue dentro de un gran paquete. Desarmaron a las víctimas y dejaron armados a los delincuentes, porque el delincuente no respeta pues esa norma. Ahora se acerca a sabiendas que, por ejemplo, un agricultor, un ganadero no está armado. Aunque ahora han tenido ciertas ventajas los ganaderos para poder portar armas. Pero aquí la ciudadanía es la que obedece la ley. Resultado, la ciudadanía está desarmada. Resultado, los delincuentes siguen armados. Habrá que evaluar esa decisión o esa propuesta que acabas de leer. Perfecto, Cintia. Y hablando de resultados, antes de que usted fuera candidata, sensiblemente adoptó un programa, ¿no?, para el consumo, para el tema de drogas. Y fue un programa concebido desde la perspectiva de una reinserción y de desintoxicación. Ha pasado casi un año desde que usted empezó. ¿Cómo evalúa esta práctica para luego convertirla, esta experiencia, en una política municipal? ¿Qué hice y qué haré? El año pasado decidí, a través de una fundación en marcha, de manera particular, atender a 100 jóvenes con ayuda no solamente psiquiátrica y psicológica de alto nivel, sino con medicina adecuada. La cabeza de este grupo de médicos es la doctora Julieta Sagnay. Resultado, no fueron 100, fueron 1.500 jóvenes, entre hombres y mujeres, que atendimos el año pasado.
la satisfacción de todo este proyecto es que más del 50% no tienen droga en su cuerpo y entraron. Cruz Roja, por un lado, aprender a salvar vidas, por otro lado los centros de artes y oficios y por otro lado al Tecnológico Espíritu Santo, con quienes llegamos a un acuerdo para poder lograr la reinserción a la que tú haces referencia. ¿Qué haré como alcaldesa de esta ciudad? Ya tengo los planos del primer centro de rehabilitación gratuito vía la costa, será en Chongón. Será muy rápido porque estará construido con contenedores donde los chicos serán atendidos gratuitamente y tendremos también atención exclusiva para mujeres. En este momento las chicas no tienen a dónde llevárselas y los centros públicos, a los padres, les piden que estén desintoxicados primero para poderlos ingresar. Entonces, ¿cómo le pides a una mujer que no gana nada, que si vende tendrá 20 o 30 dólares en su bolsillo, que pague entre 600, 800 y $1,000 para poner en una clínica privada a sus hijos? No pueden, pues. La alternativa o es la cadena y el candado o la muerte de sus hijos en las calles. Guayaquil tendrá sus centros. No me compete, soy madre y sé lo que le duele a las mujeres ver a nuestros hijos perdidos. Así es que tendremos nuestro centro de rehabilitación. Está concebido para rehabilitación, porque también podrían, como hay espacios, si lo vas a hacer en Chongón, poner áreas productivas de reinserción. Es que tenemos, claro, que totalmente de acuerdo, a la gestión administrativa. Ahí mismo se puede hacer otro centro de artes y oficios, tal vez encaminado hasta la agricultura. Ahí mismo, porque tenemos ya 4 donde aprenden electricidad, gastronomía, también enfermería y por supuesto, aquí no se trata de que desintoxiques a un joven y está curado. No está curado. Necesitas hacerle seguimiento, motivación, tratamiento psicológico y también darles un futuro. Es decir, puedes estudiar, puedes aprender técnicas, artes y oficios para poder salir del hueco oscuro en el que te encuentras. Pero tú tenías un plan que se llamaba Guayaquil sin H. Ajá, ese mismo sigue. Sí. ¿Cómo va ese plan? Se llama Por un futuro sin droga y es Guayaquil sin H. Seguimos atendiendo a nuestros jóvenes, inclusive, Juan Javier, de chicas embarazadas que consumen H, a menores de edad que buscamos la forma de que el gobierno, a través de sus instituciones, porque son menores de edad, los puedan acoger. Y a los demás los atendemos nosotros. Los casos son satisfactorios por un lado y a la par espeluznante. Desde ver a 2 jóvenes que viven en la calle, totalmente sin papá, sin mamá, sin nadie, que acudieron a nuestras brigadas y el uno se comprometió a ayudar al otro mientras se desintoxicaba y cuando el otro estuvo desintoxicado en la calle, se comprometió a ayudar a su compañero. Si ellos pueden, todos podemos. A ver, Cintia, yo le voy a traspasar una necesidad y un clamor recogido en los sectores marginales de la ciudad de Guayaquil, que tiene que ver con ¿por qué las madres no salen a trabajar? Una gran mayoría en estos sectores trabajan los padres, las madres casi no, porque tienen que quedarse con sus hijos. Y un poco lo que ellos dicen, ¿por qué no tenemos una especie de guardería zonales para dejar a nuestros hijos y nosotros poder ir a trabajar? Tenemos guarderías, Stalin. Quiero ver, claro, dónde están las guarderías, porque un poco, tal vez la difusión, pero no. Tenemos guarderías en varios puntos de la ciudad, entre esos la Bahía, municipales, pero de primera, con personal de primera, además en convenios con universidades, para que sea el personal calificado quien atienda a nuestros niños. Otra está, por ejemplo, también en las Orquídeas. Acabamos de inaugurar una en las Orquídeas, que a la vez es geriátrico. Y también otra en el terminal terrestre que va a ser hoy día inaugurada y tendremos, aparte de esas hay más, pero mi decisión, y tú acabaste de señalar algo muy real, de las madres, de las mujeres, y yo sé que juntas somos más fuertes, mi decisión es poder facilitar a las madres el poder ir a trabajar sin el temor de que sus hijos se queden en casa con una cadena, sufran de incendio, violación, secuestros, abusos sexuales. Mi intención es que ellas puedan dejarlos en la guardería tranquilos, sus hijos coman bien, estén bien cuidados y los puedan ir a retirar luego de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque soy mujer, pues Stalin, soy madre y los hijos de las demás, y así los vemos, todas las mujeres son nuestros hijos. Estas guarderías se van a incrementar y en el Guasmo voy a poner otra. En el Guasmo vi inclusive ya el sitio donde se puede hacer geriátrico
en un piso, guardería en el otro piso, y así voy a lograr que las guarderías estén en puntos estratégicos o, como tú dices, zonales de la ciudad. Cintia, hablemos del turismo. ¿Qué planes concretos tienes para la ciudad, para promoverla como destino que compita con Cancún, Orlando, Costa Rica, Punta Cana, etcétera? Por nombrar algunas opciones, por ejemplo, un destino de convenciones. ¿Qué estás manejando para convertir a Guayaquil como un destino turístico? Bueno, además de que Guayaquil a nivel nacional ya es un destino turístico, y esto por cifras internacionales, Guayaquil no va a parar nunca. Eso es lo que tenemos. Los guayaquileños siempre queremos más, siempre soñamos con más, siempre soñamos en tener cosas más grandes. Mi propuesta, que además ya la tengo desarrollada, está en varios sentidos. Con Gloria Gallardo, que es la directora de turismo actual en el municipio de Guayaquil, me presentó una propuesta que me pareció extraordinaria, de convertir la ruta de las parroquias rurales en una ruta de turismo ecológico, con proyectos maravillosos que integran turismo de aventura, fauna, flora, esparcimiento, etcétera. Acá en Guayaquil, convertir las noches de Guayaquil en noches vivas, en noches de luz, en noches de diversión, en lugares donde se pueda hacerlo. 9 de octubre, por ejemplo. 9 de octubre con mesitas fuera de los locales, como existen en otras ciudades del mundo, con grandes letreros de luminosidad, como existen en otras ciudades del mundo. Todo lo que quiere Guayaquil lo merece Guayaquil. Y el nuevo acuario virtual que tendremos, posiblemente el sitio será en el malecón, por el entorno del agua, un acuario virtual que será un túnel donde ingresen las personas en una banda que se desliza lentamente y que podrán observar alrededor suyo la vida marina de cualquier lugar del mundo. Fuera del túnel encontrarán la cafetería y encontrarán una tienda de souvenir, tal cual sucede en otros países. Pero este acuario virtual, amigas, amigos, es el primero de la región y, ¿por qué no decirlo?, muy probablemente el primero de América. Eso es, al día de ayer justamente vi los últimos detalles de este acuario. Estos meses para mí son de trabajo más que de campaña, porque en mayo arranco, es el disparo de partida y la gente no puede Este es esperar. El acuario virtual. Aquí vamos a tenerlo aquí en Guayaquil. Es que este es ecológico. Sí, este es ecológico. Aquí nada de animales encerrados ni maltratados. Esto es ecológico, es protección a la fauna, protección a los animales y al medio ambiente. Con cierta envidia sana veo que un par de aerolíneas están por aterrizar en el aeropuerto de Quito. El modelo de concesión que maneja Guayaquil con su aeropuerto, ¿en qué dista del de Quito? Parecería que hay mayor flexibilidad a la hora de negociar con aerolíneas y así vuelve más atractivo el aeropuerto de Quito. Sí, ese es uno de los retos que tenemos nosotros, Juan Javier, pese a que nuestro aeropuerto tiene premios internacionales y supera al de Quito en gran medida. Pero vamos a un segundo aeropuerto, o a un aeropuerto que reemplace al actual, un aeropuerto que queda vía Pozorja, un aeropuerto con todas las características para que empresas como las que acabas de señalar lo vean como destino nuestra ciudad, vean como destino nuestra ciudad, que ahora somos un sitio de convenciones hace rato, somos un sitio donde la gente viene para convenciones de todo nivel, pero que tenemos que adicionalmente a eso, incrementar el turismo de recreación, el turismo de visita, que es el que deja plata en el bolsillo de la gente, absolutamente, y parte de eso es el nuevo aeropuerto vía la costa y convertir en la ciudad nueva en el sitio donde funciona el actual. Mira, que aquí me están diciendo, el Ecuador es un mercado pequeño con costos altísimos en temas de tasas e impuestos. Por lo tanto, cada centavo que se pueda negociar representa un incentivo para la apuesta de una aerolínea por una ciudad. Absolutamente, de esa forma traes a las aerolíneas. No diciéndoles señores vengan, sino diciéndoles señores vengan porque aquí es más barato. Eso. Cintia, le quiero preguntar y hacer una relación entre el dragado del río Guayas y ayer el alcalde de la ciudad de Guayaquil solemnizó el inicio de operaciones del dragado del canal de los accesos del puerto de Guayaquil. ¿Qué nos comenta sobre esto? ¿Hasta cuándo esto que se ofertó ya es una realidad? Inicia. Otro, el dragado del río Guayas, que se viene ofertando años, hoy todavía sigue en quimeras. La realidad que vivimos ayer, ya viendo las dragas aquí, van a venir 3 naves más.
a nuestros puertos para lograr lo que no se ha logrado en decenas de años. Vamos a dragar la entrada a todas las terminales, sean privadas, sean públicas, para que puedan venir buques de alto calado, lo que significa mayor movimiento económico para Guayaquil, y adicionalmente no nos cuesta ni un solo centavo. Esto las pagan las navieras, que van a incrementar o van a haber incrementado el ingreso porque pueden traer mayor cantidad de mercaderías a través de una sola embarcación. No lo paga Guayaquil, no lo paga el Ecuador, pero Guayaquil se seguirá convirtiendo en un polo de desarrollo económico ahora con el dragado de sus ríos. Ahora el otro, lamentablemente, seguimos esperando. Para recuperar un plan para recuperar el río Guayas, plan fluvial, porque aquí hay candidatos que han pasado por aquí y dicen, bueno, nosotros vamos a hacer unas líneas de barcos para que recorran el río. Eso en materia turística, muy interesante, y por supuesto que está, eso te iba a decir, por supuesto que está contemplado en materia turística. En transporte, tú sales de un punto, digamos norte, y llegas al sur, pues, ¿y cómo ingresas, cómo te transportas en el resto de la ciudad para poder llegar a otros puntos de la ciudad? Para eso tenemos la aerovía que une Durán-Guayaquil, y tendremos la nueva aerovía que como alcaldesa de esta ciudad iniciaré con San Borondón para unir San Borondón con Guayaquil. Pregunta el público, Javier Ortega dice, ¿qué piensa hacer Cintia para recuperar el comercio en el centro de la ciudad? El comercio, es que ahí sí hay una gran contradicción entre algunas personas que con su derecho aspiran a la alcaldía de Guayaquil, que dicen que el centro está muerto, y por otro lado, la evidencia real es la que dice nuestro amigo, el que acaba de hablar, no hay parqueo. Si estuviera muerto el centro, entonces no habrían carros. Evidentemente el centro está vivo. Y tanto así que se necesitan más parqueos. ¿Cuál es el ideal en esto? No es que hayan más parqueos, es que el transporte público sea tan bueno en eficiencia, con aire acondicionado, eléctrico, que la gente se movilice en transporte público y deje su carro en casa. Ese es el objetivo final de la movilización en Guayaquil. Me parece bien. Ahora, viene un minuto más que te deciste, tiene otro compromiso. Adelante. Okay, un minuto. Estamos en la etapa invernal, ¿no? Vienen todos estos vectores, mosquitos. Hay un programa de reparto de toldos gratuitos fundamentalmente para sectores urbanos marginales. ¿Cómo se articula este programa? Todos los años existe, ya iniciamos inclusive la fumigación esta misma semana de todos los sectores, sobre todo los más populosos de Guayaquil, para evitar que existan los mosquitos, moscas y ratas también que atentan contra la salud de la gente. Y tenemos también la repartición de toldos curados, tienen un medicamento para proteger a nuestros hijos de la picadura de insectos. A la par, esto en materia de salud, porque esto es prevención de salud, algo que ya se está ejecutando, que viene también en materia de salud. De aquí para el sur ya tengo visto el sitio donde va a funcionar el primer centro de rehabilitación física. ¿Por qué? Porque la gente a veces cuando tiene fracturas, mano, codo, piernas, se cura de la fractura, pero nunca hacen rehabilitación. ¿Por qué? Porque no hay plata para hacer rehabilitación. Entonces vamos a tener como Guayaquil nuestro primer centro de rehabilitación gratuito, centro de rehabilitación física con equipos de primera, robóticos, venidos del exterior. Adicionalmente tendremos nuestro médico 24 horas, 7 días a la semana en el teléfono. Lo podrás llamar cuando quieras y consultarle lo que quieras. Él te recetará o te enviará a hacer exámenes de laboratorio. Para terminar. Déjame leer este aquí de un oyente acerca del aeropuerto. Dice, saludos Cintia, futura alcaldesa. Yo invertiría todo lo recaudado por concepto de tasas en el aeropuerto actual en incentivos para aerolíneas en lugar de pensar en un aeropuerto nuevo que estará desperdiciado sin suficientes turistas, así como aerolíneas. Esperemos lo mejor. Bueno, en efecto, quien escribe tiene mucha razón, porque el aeropuerto nuevo no se hará hasta que el flujo de visitantes internacionales 3 años antes nos prevengan que necesitamos hacer el otro aeropuerto. Así es que ella tiene totalmente la razón. Mientras ese número de visitantes internacionales no llegue a Guayaquil y podamos preverlo 3 años antes, entonces solamente ahí se inicia el otro aeropuerto. Los incentivos absolutamente, perfecto. En eso coincidimos. Yo quiero preguntarle a Cintia lo siguiente.
¿Cuál es su visión respecto al crecimiento ordenado, reestructurado de Guayaquil? Porque al noroeste ya tenemos límites consolidados. ¿Hacia dónde usted visualiza el desarrollo sostenido de la ciudad? Hacia la costa, vía Pozorja. Néstor, Javier Cornejo dice saludos. He escuchado algunos proyectos en la vía de la costa. ¿Qué proyectos viales hay para esa vía y evitar la gestión vial? Bueno, él debe saber que en materia vial a quien le compete es al Estado a través de sus ministerios respectivos, pero en lo que tengo que ver como alcaldesa de esta ciudad, el desarrollo de vía a la costa es para mí el principal proyecto de desarrollo económico para Guayaquil. Viviendas, centros comerciales, hoteles, turismo ecológico, aeropuertos, terminal terrestre satélite, el puerto de aguas profundas. La única manera de que Guayaquil siga creciendo ordenadamente es vía a la costa. Ahora, al noroeste de la ciudad me corresponde a mí terminar con el agua potable, el alcantarillado, legalizaciones que aún tenemos pendientes, sobre todo en la parte que le correspondía al gobierno. Monte Sinaí, gobierno, y Socio Vivienda, gobierno, que por cierto el día de hoy se aprobará la ordenanza a través de la cual ingresaremos a Socio Vivienda a que cada uno de ellos tenga su título de propiedad en la mano. Para terminar, los sondeos de opinión respecto a preferencias electorales la ponen a usted con una ventaja considerable frente al creciente. ¿Cuál es usted ha determinado, ha concebido que su fortaleza para esa adhesión electoral está determinada? ¿Por qué? Porque nos identificamos con cada uno de los guayaquileños, porque ellos saben que todo lo que nosotros hemos dicho lo cumplimos, porque el resultado de que esta ciudad sea premiada de manera internacional y la primera ciudad de este país en excelencia en administración es Guayaquil, y porque en relación a sondeos yo no miro para atrás, porque yo creo que cuando uno regresa a mirar atrás sencillamente pierde energías. Yo camino y avanzo hacia adelante, no me pongo a ver con quién compito. Mi único propósito en esta contienda electoral y como alcaldesa de esta ciudad es cambiar para bien la realidad, la calidad de vida de cada una de las mujeres con las que me he topado, de cada uno de los niños, de cada uno de los hombres trabajadores con los que he hablado, de los profesionales y de los no profesionales, de los jóvenes, de los ancianos. Mi objetivo fundamental lo encontré el día que inauguramos la gran laguna vía la perimetral, cuando vi a hombres y a mujeres de toda edad, incluyendo niños, sonreír y estar felices. Por ello quiero ser alcalde, por ellos voy a ser alcalde, con la bendición de Dios sobre todo. Alcaldesa. Hay un proyecto que lo vengo promocionando, es Guayaquil Marítimo. Hay que incorporar a playas como un barrio más de Guayaquil. La ciudad de playa, tenemos que ir al océano. Está tan cerca playa. Y Guayaquil tiene un río maravilloso. Guayaquil tiene una presencia geográfica importante. Nos falta el mar. Y el mar está a 50 minutos, sí. 40 minutos. De manera que a playas hay que convertirle un gran barrio extraordinario, moderno, dotado, para darle a Guayaquil la salida al mar. Justamente por eso tenemos un gran candidato a la prefectura del Guayas. Estamos haciendo proyectos en conjunto para, por primera vez en muchos años, que Guayas y Guayaquil trabajen como prefecto y alcaldesa en conjunto, no solo en turismo, sino también en seguridad, en prevención de drogas, en deportes, el turismo etc. va de la mano de la seguridad. Así es. Turista que viene a Guayaquil, si no hay seguridad se va o no viene. Así, ¿ok? Muy bien, y gracias Cintia, sigue su campaña. Es importante conocer cómo las mujeres co-gobiernan al Ecuador. Me decía un extranjero que conoce mucho de América Latina, en esta ciudad de Guayaquil especialmente, la mujer es co-gobernadora con los hombres del destino de la ciudad. Sigue su campaña, llegue a donde debe de llegar, que ya la veo que tiene una proyección mental no dicha para varias cosas más, para apoyarla y que usted nos apoye en los sueños de los guayaquileños. Cuenten conmigo. Eso es lo que les puedo decir con un gran abrazo. Se quedan Cuenten un montón todos conmigo. de comentarios del público, así Si que tienen que gustas, venir. ¿ok? Sí, tendré que venir acá. Un gran abrazo, adelante.